Alvise Pérez irrumpió en la escena política europea como un vendaval, marcando un antes y un después con su primera intervención ante la Comisión Europea, un acto que ya se perfila como uno de los momentos más controvertidos y comentados de la política reciente. En un escenario caracterizado por el protocolo, la corrección política y las declaraciones medidas al milímetro, la llegada de Pérez supuso una ruptura total con las normas no escritas que gobiernan las interacciones en los círculos de poder europeo. Con un enfoque directo, incisivo y sin concesiones, Pérez desnudó lo que, a su juicio, son las contradicciones más profundas y los intereses más oscuros que subyacen tras ciertas normativas europeas relacionadas con la gestión y el control de la información en Internet. Desde el instante en que tomó la palabra, Pérez dejó en claro que no había acudido a Bruselas para complacer a nadie, ni mucho menos para alinearse con el discurso oficial que prevalece en las instituciones de la Unión Europea. En lugar de eso, adoptó un tono desafiante y una postura combativa que resonó en todo el hemiciclo, causando incomodidad entre los asistentes y atrayendo la atención inmediata de los medios y del público en general. Su intervención comenzó con una advertencia contundente. No iba a ser cómplice de lo que describió como un sistema diseñado para manipular y controlar bajo el pretexto de proteger. Con palabras que cortaban como un cuchillo, Pérez acusó directamente a las instituciones europeas de haber creado un entramado de censura y manipulación que, según él, socava los principios básicos de la democracia y amenaza la libertad de expresión en el continente. Uno de los ejes centrales de su discurso giró en torno a las normativas europeas que, bajo la apariencia de combatir el odio y la desinformación en Internet, otorgan a la Comisión Europea un poder sin precedentes sobre la circulación de información en el entorno digital. Según Pérez, estas políticas, presentadas como medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios, son en realidad instrumentos de control que buscan eliminar cualquier voz crítica y concentrar el poder de decisión en manos de una élite burocrática. En su análisis, estas regulaciones no solo representan una amenaza para los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, sino que también configuran un escenario en el que la verdad queda subordinada a los intereses de quienes ostentan el poder. Con un tono cada vez más vehemente, Pérez acusó a la Unión Europea de estar más interesada en mantener un control férreo sobre la narrativa pública que en proteger realmente a los ciudadanos de los peligros del entorno digital. El punto álgido de su intervención llegó cuando decidió abordar lo que denominó el gran tabú de los debates dentro de la Unión Europea, los escándalos relacionados con la gestión de las vacunas contra la COVID-19. Fue en este momento cuando la tensión en el hemiciclo alcanzó su punto máximo. Pérez, consciente de la sensibilidad del tema, se mostró decidido a desentrañar lo que considera uno de los mayores ejemplos de opacidad y falta de transparencia en la historia reciente de las instituciones europeas. Apenas pronunció la palabra COVID cuando ocurrió lo inesperado. El micrófono que utilizaba fue cortado de forma abrupta, interrumpiendo su exposición en seco y dejando a los asistentes perplejos. Este acto, cargado de simbolismo, se convirtió en el detonante de una polémica aún mayor, que ha traspasado las fronteras del hemiciclo para instalarse en el centro del debate público. La interrupción del micrófono no solo impidió que Pérez continuara con su discurso, sino que también desató una ola de especulaciones y comentarios en redes sociales y medios alternativos. Para muchos, este acto de censura confirmó las denuncias que el propio Pérez había estado realizando, que las instituciones europeas no están dispuestas a tolerar voces disidentes que cuestionen el statu quo. Las imágenes del momento exacto en que su intervención fue interrumpida se viralizaron rápidamente, generando un aluvión de reacciones que iban desde el apoyo incondicional hasta la crítica feroz. Mientras algunos lo calificaron de héroe por atreverse a desafiar las normas establecidas, otros lo acusaron de ser un provocador que busca la confrontación a cualquier costo. En los días siguientes al incidente, Pérez redobló sus esfuerzos por llevar su mensaje al público, utilizando plataformas digitales y medios alternativos para amplificar su voz. En entrevistas y publicaciones en redes sociales, insistió en que el acto de silenciarlo no era más que una prueba de que sus denuncias estaban fundamentadas. Según él, la interrupción de su intervención no fue un simple fallo técnico, sino una estrategia deliberada para impedir que revelara información comprometedora sobre la gestión de las vacunas y otros temas sensibles. Pérez afirmó que había preparado un dossier con datos que, de haber sido presentados, habrían puesto en jaque la credibilidad de las instituciones europeas. Sin embargo, su discurso truncado ha dejado a muchos con la sensación de que la historia completa aún no ha sido contada. La repercusión de su intervención, aunque incompleta, ha sido enorme. El episodio ha reavivado el debate sobre los límites del poder en las instituciones supranacionales y sobre la necesidad de garantizar espacios para la disidencia y el cuestionamiento en el seno de la Unión Europea. Mientras tanto, Pérez continúa defendiendo su posición con una mezcla de determinación y desafío, dejando claro que no permitirá que su voz sea acallada.
En este sentido, su aparición en la Comisión Europea no solo ha sido un acto de denuncia, sino también un llamado a la acción para quienes comparten su preocupación por el rumbo que están tomando las políticas europeas. El impacto de su discurso, aunque interrumpido, sigue resonando en los pasillos del poder y en la esfera pública. Alvise Pérez ha demostrado que, incluso frente a un sistema que parece inquebrantable, una voz puede ser suficiente para iniciar un debate que muchos preferirían evitar. Su intervención, cargada de simbolismo y controversia, marca el comienzo de lo que promete ser una larga y ardua batalla por la transparencia, la libertad de expresión y la rendición de cuentas en las instituciones europeas. El impacto del discurso de Alvise Pérez no se limita únicamente al contenido de lo que alcanzó a pronunciar durante su intervención en la Comisión Europea, sino que trasciende ampliamente hacia el simbolismo que encapsula. Representa la lucha de un individuo contra lo que él describe como un sistema colosal, intrincado y, sobre todo, diseñado para perpetuar su control sobre los ciudadanos, sofocando cualquier tipo de cuestionamiento o disidencia. En un escenario político caracterizado por la corrección, el protocolo y el control de las narrativas, la irrupción de Pérez fue comparable a una chispa que enciende un polvorín. Su intervención, breve pero cargada de intención y significado, no solo puso patas arriba la sala de la comisión, sino que, a pesar de ser abruptamente interrumpida, generó un eco que ha resonado con una intensidad inusitada en redes sociales, medios de comunicación y debates públicos. La imagen de Pérez, de pie frente a un sistema que él mismo denunció como represivo y autoritario, rápidamente se viralizó en plataformas digitales. Las imágenes y vídeos que capturaron el momento exacto en que su micrófono fue silenciado se convirtieron en un fenómeno viral, desatando una ola de reacciones, desde el apoyo más ferviente hasta la crítica más severa. Este acto, que a primera vista podría parecer una simple interrupción técnica, adquirió una dimensión simbólica que catalizó un debate mucho más amplio sobre temas que han estado en el centro de la discusión pública en la era digital: la censura, la libertad de expresión y el papel de las instituciones supranacionales en la regulación del flujo de información. En cuestión de minutos, Pérez logró polarizar a la opinión pública. Para algunos, se convirtió en un héroe moderno, un David enfrentándose a un Goliat burocrático, armado únicamente con su voz y sus convicciones. Para otros, fue visto como un provocador, alguien que busca la controversia como un medio para atraer atención hacia su figura y su causa. Sin embargo, más allá de las opiniones divididas sobre su persona, es indiscutible que Pérez logró, con su intervención, sacar a la luz cuestiones fundamentales que han estado latentes en el ámbito político y social, especialmente en lo que respecta al equilibrio entre la seguridad, la regulación y la libertad individual en un mundo cada vez más interconectado. Uno de los puntos más críticos y provocativos de su discurso fue su denuncia directa hacia la creciente capacidad de la Comisión Europea para determinar, de manera unilateral y sin mecanismos efectivos de control, qué es considerado verdad y qué es considerado mentira en el entorno digital. Según Pérez, esta capacidad representa un peligroso precedente que coloca en manos de una élite burocrática un poder sin precedentes para moldear la narrativa pública, decidiendo qué voces pueden ser escuchadas y cuáles deben ser silenciadas. En el centro de su crítica se encontraba la Ley de Servicios Digitales, conocida como DSA por sus siglas en inglés, una normativa que, a juicio de Pérez, es el ejemplo más evidente y alarmante de cómo se está utilizando la lucha contra la desinformación como una herramienta para centralizar el control de la información en toda Europa. La DSA, presentada oficialmente como una legislación necesaria para combatir el odio, las noticias falsas y la manipulación digital, fue descrita por Pérez como una herramienta de censura sofisticada disfrazada de protección ciudadana. Argumentó que esta ley otorga a las instituciones europeas un poder desproporcionado para eliminar perfiles, censurar contenidos e incluso desmantelar negocios digitales completos sin necesidad de pasar por un tribunal ni ofrecer justificaciones claras. Para Pérez, esta normativa no es más que el preludio de lo que calificó como la construcción de una Unión Soviética digital, un sistema autoritario que traiciona los valores fundacionales de Europa, como la democracia, la libertad de expresión y el respeto a los derechos individuales. El tono de su discurso, cargado de analogías y metáforas impactantes, no dejó indiferente a nadie. La comparación de las políticas europeas con los métodos de control utilizados en regímenes totalitarios fue recibida con aplausos de parte de sus seguidores y con críticas feroces por parte de sus detractores. Según Pérez, aunque las herramientas han cambiado, el objetivo sigue siendo el mismo: consolidar un poder centralizado que, bajo el pretexto de proteger a los ciudadanos, en realidad los somete a una vigilancia constante y restringe su capacidad de cuestionar o desafiar al sistema. El episodio que marcó el clímax de su intervención fue, sin duda, el momento en que intentó abordar lo que denominó el gran tabú dentro de la Unión Europea: los escándalos relacionados con la gestión de las vacunas contra la COVID-19. Apenas mencionó la palabra COVID, cuando su micrófono fue cortado de forma abrupta, generando un silencio cargado de tensión que inundó la sala. Este hecho,
que podría haber pasado desapercibido en otro contexto, adquirió un peso simbólico que trascendió el acto en sí. Para muchos, la interrupción fue una confirmación de las denuncias de Pérez sobre la censura y la falta de transparencia en las instituciones europeas. En redes sociales, el momento se convirtió en un emblema de lo que muchos consideran un sistema diseñado para silenciar cualquier voz disidente. Tras el incidente, Pérez no se quedó callado. Utilizó plataformas digitales y medios alternativos para amplificar su mensaje, insistiendo en que el corte de su micrófono era, en sí mismo, una prueba de que había tocado una fibra sensible dentro de las instituciones europeas. Según él, el hecho de que no se le permitiera continuar con su exposición no solo validaba sus argumentos, sino que también demostraba que las instituciones estaban dispuestas a recurrir a la censura para proteger sus propios intereses. En sus declaraciones posteriores, Pérez afirmó haber preparado un conjunto de datos y pruebas que, de haberse presentado, habrían expuesto niveles alarmantes de opacidad y corrupción en la gestión de la pandemia, un tema que, según él, se ha convertido en un tabú deliberadamente protegido por las élites políticas. El impacto de su intervención, aunque truncada, ha sido monumental. Ha puesto en evidencia tensiones subyacentes en la relación entre los ciudadanos europeos y sus instituciones, y ha planteado preguntas incómodas sobre el equilibrio entre regulación y libertad en un mundo cada vez más digitalizado. Las repercusiones de su discurso no se limitan al ámbito político, sino que han alcanzado un nivel cultural y social, convirtiendo a Pérez en una figura polarizadora pero innegablemente influyente. Su capacidad para generar un debate tan profundo en tan poco tiempo es un testimonio del poder que tiene una voz decidida en un mundo que, cada vez más, parece diseñado para suprimir la disidencia. Mientras algunos lo celebran como un símbolo de resistencia, otros lo critican como un oportunista que utiliza la controversia como su principal herramienta. Sin embargo, lo que es innegable es que Pérez ha logrado hacer visible un tema que muchos preferirían ignorar, y su intervención ha abierto una brecha en la narrativa oficial que difícilmente podrá ser cerrada. Con su discurso, interrumpido pero resonante, ha puesto sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿quién tiene el derecho de controlar la verdad en la era digital, y a qué costo? Este es un debate que, gracias a él, Europa no podrá evitar enfrentar. La intervención de Alvise Pérez ante la Comisión Europea no solo se limitó a realizar una crítica frontal a las políticas de regulación digital, sino que dejó en el aire una de las preguntas más inquietantes y trascendentales de nuestra era. ¿Qué ocurre cuando la desinformación no proviene de usuarios malintencionados, actores externos o regímenes autoritarios, sino de las propias instituciones que se presentan como guardianas de la verdad y la transparencia? Este cuestionamiento, lejos de ser una provocación sin fundamento, está respaldado por una serie de acontecimientos recientes que, según Pérez, revelan un patrón de comportamiento profundamente preocupante por parte de las instituciones europeas y de sus líderes. Durante su intervención, Pérez expuso casos concretos que, en su opinión, ilustran cómo las instituciones europeas han comenzado a operar de manera contraria a los principios de democracia, libertad y transparencia que afirman defender. Uno de los ejemplos más contundentes que mencionó fue el arresto de Pavel Durov, fundador de la red social Telegram, una plataforma conocida por su compromiso con la privacidad, la autonomía y la resistencia frente a las presiones gubernamentales. Lo que más alarmó a Pérez, y a muchos de sus seguidores, no fue solo la detención en sí misma, sino el lugar donde ocurrió: Francia, un país históricamente identificado como un bastión de la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión. Según Pérez, Durov fue arrestado bajo el pretexto de no colaborar con las autoridades francesas en el control de contenidos en Telegram, un hecho que él calificó como un ataque directo a la independencia y la autonomía de las plataformas digitales. Este incidente, explicó Pérez, pone de manifiesto una contradicción fundamental. Mientras las instituciones europeas critican abiertamente a regímenes autoritarios como Rusia o China por sus políticas de censura y control, están adoptando medidas similares, aunque bajo un discurso mucho más sofisticado y menos evidente. Para Pérez, el arresto de Durov simboliza un punto de inflexión en la política europea, marcando el inicio de una nueva era en la que la lucha contra la desinformación y la seguridad digital se utilizan como pretextos para centralizar el poder y limitar la libertad de las plataformas independientes. Otro caso que Pérez destacó fue el de Elon Musk, propietario de la plataforma X, antes conocida como Twitter, quien, según denunció, ha sido objeto de presiones directas por parte de la Comisión Europea. Según Pérez, las instituciones europeas, amparándose en la Ley de Servicios Digitales, DSA, por sus siglas en inglés, habrían exigido que Musk limite ciertos contenidos en su plataforma, bajo la amenaza de enfrentarse a sanciones económicas y regulatorias. Estas demandas, explicó, no provienen de líderes de regímenes autoritarios, como Vladimir Putin o Xi Jinping, sino de las mismas instituciones europeas que constantemente se autodenominan defensoras de los derechos humanos, la democracia y la libertad de expresión.
Para Pérez, estos casos no son incidentes aislados, sino ejemplos de una tendencia más amplia y profundamente alarmante: la creciente concentración de poder en manos de una élite burocrática que opera desde Bruselas y que utiliza la regulación como herramienta para moldear el discurso público y limitar cualquier narrativa que desafíe sus intereses. Este panorama, argumentó, demuestra que las políticas europeas no están diseñadas para proteger a los ciudadanos, como se afirma públicamente, sino para consolidar un poder desproporcionado en manos de unas pocas instituciones que, lejos de rendir cuentas, actúan con una impunidad cada vez más preocupante. Uno de los puntos más críticos de su intervención fue la denuncia de cómo la DSA, presentada oficialmente como una medida para combatir el odio y las noticias falsas, otorga a las autoridades europeas poderes prácticamente ilimitados para intervenir en el ecosistema digital. Según Pérez, esta normativa permite la eliminación de perfiles, la censura de contenidos y la supresión de narrativas críticas sin necesidad de pasar por un tribunal ni de ofrecer justificaciones claras. En su opinión, esto constituye una amenaza directa no solo para la libertad de expresión, sino también para la independencia de los medios de comunicación y el derecho de los ciudadanos a acceder a información plural y veraz. Pérez fue aún más lejos al describir la DSA como el preludio de lo que denominó una Unión Soviética digital, un sistema en el que el control de la información está centralizado y en el que cualquier voz disidente puede ser eliminada con un simple clic. Esta comparación, aunque dura y polémica, refleja el grado de preocupación que, según él, deberían sentir los ciudadanos europeos ante un sistema que se presenta como protector, pero que en realidad está diseñado para suprimir cualquier forma de oposición o crítica. El discurso de Pérez no se limitó a señalar los peligros de la regulación digital, sino que también planteó preguntas de fondo sobre la naturaleza misma de la democracia en el siglo XXI. ¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en unas instituciones que, bajo la excusa de protegerlos, están dispuestas a violar principios fundamentales como la libertad de expresión y el derecho al disenso? ¿Qué garantías existen de que estos poderes no serán utilizados para reprimir movimientos sociales, silenciar investigaciones periodísticas incómodas o eliminar oposiciones políticas legítimas? Para ilustrar el alcance de estas amenazas, Pérez mencionó cómo las herramientas de censura que actualmente se utilizan para combatir la desinformación podrían ser fácilmente ampliadas para suprimir cualquier narrativa que no se alinee con los intereses de quienes están en el poder. Según él, lo que está en juego no es solo la regulación de Internet, sino la esencia misma de la democracia y la libertad en Europa. Si las instituciones europeas pueden decidir unilateralmente qué es verdad y qué es mentira, entonces el concepto de democracia representativa pierde gran parte de su significado. El impacto de estas denuncias no se limita al ámbito político, sino que tiene implicaciones profundas para la sociedad en su conjunto. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras libertades individuales en nombre de una supuesta seguridad digital? ¿Cuánto poder es demasiado poder para unas instituciones que no siempre actúan con la transparencia y la rendición de cuentas necesarias? Pérez insistió en que estas preguntas deben ser abordadas con urgencia, antes de que sea demasiado tarde para revertir las políticas que, según él, están transformando a Europa en un laboratorio de control social sin precedentes. Su intervención, aunque breve, tuvo un impacto duradero y generó un intenso debate en redes sociales, medios de comunicación y foros académicos. Para algunos, Pérez es un alarmista que exagera los peligros de la regulación digital. Para otros, es una voz valiente que ha sacado a la luz verdades incómodas que muchos preferirían ignorar. En cualquier caso, su mensaje ha puesto sobre la mesa una cuestión que no puede ser ignorada: ¿quién controla la verdad en la era digital y con qué propósito? En última instancia, la intervención de Alvise Pérez fue mucho más que una denuncia. Fue un llamado a la acción, una invitación a los ciudadanos europeos a cuestionar, exigir transparencia y defender sus derechos fundamentales frente a un sistema que, según él, está evolucionando hacia una forma de autoritarismo digital. Su mensaje, aunque polémico, plantea un debate crucial sobre el futuro de la democracia y la libertad en Europa, un debate que, a pesar de los esfuerzos por silenciarlo, ya no puede ser ignorado. A pesar de la interrupción abrupta de su discurso, Alvise Pérez ha dejado claro que su determinación para exponer lo que considera las verdades incómodas del sistema europeo está lejos de flaquear. Este incidente, que podría haber desanimado a otros, ha servido como un catalizador para intensificar su compromiso con la lucha por la transparencia, la libertad de expresión y la defensa de los derechos fundamentales en un contexto cada vez más amenazado por el control digital. Aunque su intervención en la Comisión Europea fue breve, su impacto ha sido profundo, planteando preguntas que trascienden los límites de la política institucional para llegar al núcleo mismo de lo que significa vivir en una democracia en la era digital. Desde el momento en que su micrófono fue silenciado, el episodio adquirió una dimensión que va mucho más allá de un simple desacuerdo político.
Las imágenes de su intervención, interrumpida de manera abrupta, se propagaron rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, generando una oleada de reacciones que oscilan entre el apoyo apasionado y la crítica feroz. Para sus seguidores, Pérez representa una figura que se atreve a desafiar un sistema que consideran opaco y cada vez más autoritario. Para sus detractores, en cambio, no es más que un provocador que utiliza la controversia como herramienta para ganar notoriedad. Sin embargo, independientemente de las opiniones que se tengan sobre su estilo o motivaciones, lo que es innegable es que su intervención ha encendido un debate crucial sobre el futuro de los derechos digitales, la democracia y las libertades fundamentales en Europa. Uno de los aspectos más destacados de este incidente es cómo ha puesto en evidencia las tensiones crecientes entre las instituciones supranacionales y los ciudadanos a los que supuestamente representan. En un momento en el que las políticas digitales ocupan un lugar central en la vida diaria, el control sobre la información se ha convertido en una de las cuestiones más controvertidas y estratégicas de nuestro tiempo. Pérez, consciente de esta realidad, utilizó su intervención para denunciar lo que considera una deriva autoritaria por parte de las instituciones europeas, que, bajo el pretexto de combatir la desinformación, están consolidando un poder desproporcionado que amenaza los principios fundamentales de la democracia. Uno de los puntos centrales de su discurso fue la Ley de Servicios Digitales, DSA, por sus siglas en inglés, una normativa que, según Pérez, otorga a la Comisión Europea un control sin precedentes sobre el flujo de información en el entorno digital. Aunque esta ley ha sido presentada como una herramienta necesaria para garantizar la seguridad de los usuarios y combatir el odio y las noticias falsas, Pérez argumentó que en realidad se trata de un mecanismo de censura sofisticado que permite a las instituciones eliminar perfiles, bloquear contenidos e incluso desmantelar negocios digitales completos sin necesidad de pasar por un tribunal o rendir cuentas públicamente. En su opinión, esta concentración de poder no solo socava la libertad de expresión, sino que también crea un precedente peligroso para el futuro de las políticas públicas en Europa. El simbolismo de su intervención no puede ser subestimado. Al enfrentarse a un sistema que él describe como represivo y autoritario, Pérez no solo denunció las fallas estructurales de las políticas europeas, sino que también se posicionó como una voz que desafía abiertamente al statu quo. Su mensaje, aunque interrumpido, resonó con fuerza entre aquellos que sienten que sus voces no son escuchadas en un contexto político dominado por tecnócratas y burócratas alejados de las preocupaciones reales de los ciudadanos. Este episodio ha servido como un recordatorio de que, incluso frente a un sistema que parece inquebrantable, es posible alzar la voz y exigir responsabilidad. Sin embargo, la reacción ante su intervención no ha sido unánime. Mientras que muchos lo ven como un defensor de los derechos individuales y la transparencia, otros lo acusan de ser un alarmista que exagera los peligros de la regulación digital. Para estos críticos, sus denuncias carecen de fundamento y sus propuestas son más retóricas que prácticas. A pesar de estas críticas, es innegable que Pérez ha conseguido captar la atención de una audiencia amplia y diversa, generando un debate que trasciende su figura personal para abordar cuestiones fundamentales sobre el poder, la libertad y la democracia. El impacto de este episodio también pone de manifiesto la necesidad de un mayor escrutinio sobre las instituciones europeas y sus decisiones. La capacidad de estas entidades para tomar medidas de gran alcance sin un control democrático efectivo ha sido una preocupación creciente entre los ciudadanos, y el caso de Pérez ha servido como un catalizador para que estas inquietudes se discutan de manera más abierta. La censura de su discurso no solo llamó la atención sobre las políticas digitales, sino también sobre un problema más profundo: el equilibrio de poder entre las instituciones centralizadas y los derechos de los ciudadanos. En este sentido, la intervención de Pérez no es un evento aislado, sino parte de un movimiento más amplio que busca redefinir el papel de las instituciones europeas en un contexto donde las tecnologías digitales tienen un impacto cada vez mayor en nuestras vidas. Las políticas destinadas a combatir la desinformación, si bien pueden tener objetivos legítimos, también plantean riesgos significativos si no se implementan con transparencia y responsabilidad. Pérez ha puesto de relieve estos riesgos y ha subrayado la importancia de garantizar que estas regulaciones no se utilicen como una excusa para suprimir las voces críticas. Para Pérez, este episodio es solo el comienzo de una lucha mucho más amplia. Ha dejado claro que su objetivo no es simplemente señalar problemas, sino trabajar activamente para proponer soluciones que devuelvan el poder a los ciudadanos y aseguren que las instituciones europeas actúen en beneficio de quienes representan. Esta batalla, según sus propias palabras, no se trata solo de proteger la libertad de expresión, sino de preservar los fundamentos mismos de una Europa libre y democrática. A medida que este debate continúa desarrollándose, es importante que los ciudadanos europeos sean conscientes de lo que está en juego. Las decisiones que se tomen hoy sobre la regulación digital tendrán un impacto duradero en el futuro de nuestras sociedades, y es crucial que estas políticas se diseñen e implementen de manera que respeten y protejan los derechos fundamentales de todos.
La intervención de Pérez, aunque controvertida, ha puesto de relieve la necesidad de una discusión más amplia y abierta sobre estos temas, y su impacto seguirá resonando en los próximos años. En última instancia, este capítulo en la trayectoria de Alvise Pérez es mucho más que un momento de controversia política. Es un recordatorio de que la lucha por la libertad y la democracia no es algo que pueda darse por sentado, sino un esfuerzo constante que requiere vigilancia, coraje y compromiso. Como él mismo ha enfatizado, esta no es una lucha que pueda librar solo. Si crees en la importancia de estos temas, comparte este mensaje, participa en el debate y alza tu voz. Porque el futuro de una Europa libre y democrática depende de que todos seamos conscientes de lo que está en juego y estemos dispuestos a defender nuestros derechos fundamentales frente a cualquier amenaza.